Hola, hoy en este tutorial vamos a realizar a través de un plugin llamado Trapcodeform un texto que se convierta a humo a través de unas partículas. Pues para comenzar, lo primero que se debe realizar es una nueva composición. Vamos a composición, nueva composición. Vamos a darle unos valores preestablecidos, en este caso 5 segundos, 24 cuadros, 1920 por 1080, le damos a aceptar. Ahora en la nueva composición vamos a crear un nuevo texto. Vamos a escribir mi nombre, Felipe Meneses. Está muy pequeño, vamos a cambiarle el tamaño. Le damos clic y Shift para que no se nos deforme. Esa es una opción para cambiar el tamaño al texto. Lo centramos. Muy bien. A ese texto, a esa capa de texto, lo vamos a precomponer. Vamos a seleccionar las opciones, transferir, una nueva composición. Vamos a ponerle texto. Vamos a cambiarle el nombre para que no nos confundamos y le damos a aceptar. Ya tenemos la capa de texto, la capa de composición. Ahora entonces en composición, vamos a composición y vamos a crear un nuevo sólido. Un nuevo sólido lo vamos a llamar Form, que es donde vamos a aplicar nuestro efecto. Le damos a aceptar. Le vamos a aplicar el efecto Transcode Form. Ya lo tenemos, parece una rejilla. Esa rejilla no nos cubre completamente el tamaño del texto. Entonces le vamos a realizar una transformación. Nos vamos entonces a la pestaña. Antes vamos a cambiarle el nombre a la composición. Vámonos final para que no nos perdamos. Vamos a Form para que le cambiemos los valores, controles de efectos. Aparecen varias pestañas. Vamos a seleccionar la primera, que es base Form. Y vamos a cambiarle los valores en el eje X. Aparecen varios ejes, eje X, eje Y y eje Z. Eso es por ahora. Lo vamos a dejar así. Vamos a ponerle también el número de partículas en X, en Y y en Z. En partículas en Z vamos a dejarlo en 2. Y vamos a rellenarlo el número de partículas en X. Vamos a darle tamaño. Vamos a subirle el número. A medida que se vaya subiendo el número, están rellenando más partículas. Vamos a dejarle en ese tamaño por ahora, aunque le podemos subir un poquito más. Vamos a darle un número más elevado de partículas en el eje Y como en el eje X. Vamos a centrarla, aunque en este caso no es importante centrarlo porque ahí nos cubre completamente el texto. Vamos a cambiarle a partículas en Z, dejémoslo en 1. Vamos a darle más valores, vamos a subirle más el número de partículas en ambos ejes. Nos da para subirle más. Ok, ese es el número más o menos. El estilo se lo quiere dar cualquiera. Vámonos a la pestaña Partícula. El Sphere Feather es como la difuminación que se le puede dar al número de partículas. En este caso vamos a ponerlo en 0. El tamaño vamos a ponerlo en 2.
vamos a abrir la capa Layer Maps. Aparecen varias opciones: tamaño, desplazamiento, color en alfa, rotación. Vamos a seleccionar color en alfa y vamos a seleccionar en la capa, vamos a vincularlo con la capa texto. En la funcionalidad vamos a darle RGBA, que es RGB alfa, a RGB alfa sobre los ejes X y Y. Podemos ver entonces el tamaño del texto. Vamos antes a guardar el proyecto. Vamos a darle el nombre de tutorial Morphing. Ya tenemos la capa de texto. De seleccionarla, que por ahora no la necesitamos, el texto nos queda, el efecto form nos queda algo achatado. Vamos a ampliar el tamaño a que nos quede proporcionado en el eje Y del tamaño. Si se Y, ya lo vemos con más forma. Ya vamos a cerrar estas capas: base form, particle y layer maps. Ahora vamos a la pestaña fractal fill para que demos cuenta cómo está quedando nuestro efecto. A medida que le damos el nombre, damos cuenta que nuestro efecto va cobrando forma. Podemos ver que nuestro efecto está cogiendo forma después de una breve previsualización. Vamos a dejarlo por ahora así, en este tamaño. Vamos a cerrar esta pestaña. Ahora nos vamos entonces para final. Vamos a crear un nuevo sólido. En este caso va a ser vamos a escribirle degradar, que va a ser un efecto que le vamos a dar para que se vaya degradando. En degradar vamos a aplicarle un efecto que se llama generar pendiente y vamos a darle una entrada a la pendiente en negro, y en blanco vamos a correrle al negro más o menos ahí, y al blanco más o menos ahí. Ese espacio gris que nos queda es el que nos va a dar el efecto de degradado. Si podemos mover la capa, vemos que abajo está nuestro texto. Vamos a ampliarle el tamaño un poco, que nos cubra completamente de la pantalla. Vamos a dejarlo en esa posición. Vamos a seleccionar opción degradar, vamos a precomponer esa capa, vamos a seleccionar transferir y abrir una nueva composición. Vamos a cambiar el nombre a degradado y ya tenemos nuestras tres composiciones: final, texto y degradado. Muy bien, vamos a seleccionar entonces una opción. Vamos a bajar la opción, la pestaña de degradado, no la necesitamos por ahora. Vamos a desactivarla. Ahora seleccionamos form y vamos a realizar en layer maps, vamos a fractal strength, vamos a vincular las capas con degradado en el eje X y Y. Ahí podemos ver que ya nuestro efecto está cobrando vida en nuestro texto. Si podemos, entonces vamos a la capa de degradado. A medida que vamos moviendo el degradado, nos damos cuenta que va quedando en la misma posición en nuestro texto.
podemos ver que nuestro texto queda difuminado, queda con el efecto form. En degradar vamos a sacarle la posición, presionamos la tecla P y nos sale nuestra posición. Vamos a darle una ubicación, ubiquémosla ahora. Vamos a activar el reloj, dejémoslo en el segundo 0 y nos dirigimos hacia el segundo 2 y le vamos a dar el movimiento. Una vez que llega el segundo 2, la capa quede en esta posición, el degradado quede en esta posición. Muy bien, vamos a recortarle tiempo, que no lo necesitamos tan largo. Vamos a dejarlo en el segundo 3, al igual que al final. Dejémoslo en el segundo 3, que no lo necesitamos tan largo. Ok, vemos en nuestro efecto final, vemos la capa entonces de degradado. Ese degradado vamos a darle una previsualización para ver cómo nos va quedando nuestro efecto. Podemos darnos cuenta que el degradado en el texto se va haciendo efectivo. Vamos a cambiarle el tamaño al degradado para que nos cubra completamente el texto. Verle un poco la posición. Podemos ver ahí que se corre algo. Vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a degradado, clic en una esquina y vamos ampliando el tamaño del degradado. Ya podemos ver que cubre completamente nuestro texto el degradado. Este es nuestro efecto morphing para crear la sensación de transformación de texto en humo. Tenemos 3 capas, pero aún vamos a crearle mientras que carga. Ahí está quedando como una previsualización de cómo está quedando nuestro texto. Ahora vamos a crearle un desvanecido. A medida que se vaya dando el efecto morphing, nuestro degradado vaya desapareciendo a negro. Vamos a seleccionar entonces nuestra capa de texto. Nuestra composición de texto. Y vamos a crear un nuevo sólido. Vamos a crear una nueva máscara para poder que nos dé este efecto. Ya tenemos la máscara. Vamos a crear un rectángulo. Creamos un rectángulo de calado de máscara para que creemos un efecto de iluminación en las esquinas. A medida que lo vamos moviendo, vemos que nuestro texto va creando una especie de transición. Ya tenemos el reloj de posición. Vamos a activarlo. Primer nodo en el segundo 0, vamos hacia el segundo 2 y le damos un movimiento, le damos la posición que cubra completamente el texto. Ahí podemos ver que cubre completamente el texto.
Ahora ya tenemos nuestro efecto terminado. Vamos a crear unas previsualizaciones, a renderizarlo para ver nuestro objetivo final, cómo quedó nuestro texto con efecto difuminación en partículas de humo. Pero ya está terminado nuestro texto, está renderizado. Este es el efecto Morphing con el plugin Trapcode Form. Espero les haya servido y les haya gustado este tutorial y que les haya sido muy útil. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.